Bueno, ¿para qué viniste hoy? Para escuchar de Dios. Bueno, buena respuesta. ¿Viniste para ser entretenido? O sea, creo que se está cayendo. Bueno, o sea, no había ministerio con instrumentos y todo para entretenerlos. Todos tuvimos que cantar. Los viejos tiempos, ¿no? Pero, o sea, ¿qué? ¿Viniste para ser entretenido? ¿Viniste para escuchar una linda prédica? ¿Ver unos videos lindos que te va a conmover? La verdad, la pregunta, ¿para qué viniste? Yo creo que venimos con mala actitud. Yo creo que venimos con mala actitud. Venimos para ser entretenidos. La verdad. Y se nota en los comentarios después. Él hizo un buen trabajo. Ellos cantaron bien. No, si no venimos para eso. Vamos, venimos. Venimos para escuchar de Dios. Para conectar con Dios. Por eso estamos aquí. No tiene que ver con el espectáculo. Si quieres ir a un buen show, hay muchos otros lugares donde puedes ir. Amén. Estamos aquí para conectar con Dios. Escuchar una palabra de Dios. Bueno, vamos a la Biblia. Vamos, Hechos 24. Hechos 24, hace una semana dejamos a nuestro amigo Pablo encerrado en el palacio de Herodes. Así es. Creo que Raúl tomó eso como una buena cosa. Yo que sé algo de historia, sé que en el palacio de Herodes había unos lugares bastante feos donde torturaban a los prisioneros. Entonces no sé exactamente cómo le fue a Pablo ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con Pablo? Lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con nuestro amigo? Versículo 1. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó a Cesarea con algunos de los ancianos y con un abogado, que se llama Tértulo. Estos se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Cuando trajeron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación diciendo a Félix: gracias a usted, yo no puedo imitar muy bien eso. Quizás tendremos que haber pedido a don Carlos a venir, como él es abogado, y leer eso para nosotros. Gracias a usted, señor gobernador, tenemos paz, y gracias a sus sabias disposiciones se han hecho muchas mejoras en nuestra nación. Todo esto lo recibimos siempre en todas partes, oh excelentísimo Félix, con mucho agradecimiento. Todo mentira. Todo mentira. Los judíos odiaban a él. Él fue un mal gobernador. Todo mentira. ¿Okay? Pero para no quitarle mucho tiempo, le ruego que tenga la bondad de oírnos un momento. Y claro, si comenzó con mentiras, ¿qué podemos esperar de lo que sigue, no? Hemos encontrado que ese hombre es una calamidad, es una plaga, es una enfermedad. Estuve enfermo por 5 días, no me gustan las enfermedades, ¿no? Y después contagió a mi esposa y Diana también estuvo. Hemos estado tosiendo con fiebre. Dice, no me gusta la plaga. Entonces, este hombre, este Pablo, él es una plaga, es una enfermedad. Gracias, hermano. Y que por todo el mundo anda provocando divisiones entre los judíos, que es cabecilla de la secta de los nazarenos. Solamente aquí vemos esa expresión en la Biblia. Versículo 6, incluso trató de profanar el templo, por lo cual nosotros lo arrestamos. Usted mismo puede interrogarlo
para saber la verdad de todo esto de lo que acusamos. El comienzo con adulación, termina con acusaciones falsas, pero así es el mundo, ¿no? También sigue pasando ese tipo de cosas en los juicios en la nación, ¿no? Versículo 9, los judíos allí presentes también afirmaban lo mismo. El gobernador le hizo entonces a Pablo señas de que hablara y Pablo dijo: con mucho gusto presento mi defensa ante usted, porque sé que usted es juez de esta nación desde hace muchos años. Como usted mismo puede averiguar, hace apenas 12 días que llegué a Jerusalén a adorar a Dios, y no me encontraron discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente en el templo, ni en las sinagogas, ni en otras partes de la ciudad. Estas personas no pueden probar ninguna de las cosas de que me acusan. Pero lo que sí confieso es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman una secta. Porque creo todo lo que está escrito en los libros de la ley y de los profetas. Y tengo lo mismo que ellos, la esperanza en Dios de que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Por eso procuro siempre tener limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Es interesante, ¿no? Yo me pongo un poco en la posición de Pablo. Está siendo acusado, está siendo juzgado. Y quizás en ese momento tendría algo de duda de mí, ¿no? Bueno, quizás no me equivoqué en algunas situaciones, quizás fui muy duro con este hermano, o quizás reté muy fuerte a esta hermana. No, pero Pablo dice que yo siempre quiero tener la conciencia limpia. Pablo no duda, ¿no? Él no duda de lo que él ha hecho, de su vida, de su conciencia delante de Dios. Claro, no es que él está diciendo que él está perfecto. Pablo no estaba perfecto. Pablo era un hombre, un pecador como todos nosotros. Pero él dice que la conciencia está limpia. Cuando él pecaba, él confesaba, él se arrepentía, o sea, como nosotros. O sea, por eso la conciencia estaba limpia. Si él ofendía a un hermano, a una persona, él se arrepentía, se disculpaba, o sea, así es la cosa, ¿no? Así se mantiene la conciencia limpia. Versículo 17. Después de algunos años de andar por otras partes, volví a mi país para dar limosnas y presentar ofrendas. Y estaba haciendo esto después de haberme purificado según el rito establecido, aunque sin mucha gente, sin ningún alboroto. Cuando unos judíos de la provincia Asia me encontraron en el templo, estos son los que deben venir y presentarse aquí para acusarme si es que tienen algo contra mí. Y si no, que estos que están aquí digan si me hallaron culpables de algún delito cuando estuve ante la Junta Suprema de los Judíos. A no ser que cuando estuve entre ellos dije en voz alta: hoy me están juzgando ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Al oír esto, Félix, como estaba bien informado del camino, interesante, ¿no? Él estaba informado, él sabía algo del cristianismo, él sabía algo de lo que Pablo estaba diciendo. Y yo tengo una pregunta para ti hoy. ¿Estás bien informado? ¿Conoces las Escrituras? Quizás quieres saber más, quizás quieres aprender más, quizás quieres estudiar la Biblia con alguien, ¿no? Siempre estamos dispuestos, ¿no?, a compartir las Escrituras con la gente que nos vienen a visitar, la gente, nuestros amigos y amistades. Siempre estamos en eso. Entonces, este señor Félix
dejó el asunto pendiente y les dijo, cuando venga el comandante Lisias, me informaré mejor de este asunto de ustedes. Y mandó Félix el capitán que Pablo siguiera detenido, pero que le diera alguna libertad y dejara que sus amigos lo entendieran. Justamente lo que Edwin estaba hablando hoy, ¿no? O sea, esa escritura en Mateo 25, 31 a 46. Cristo dijo, estuve preso y ustedes pidieron a visitarme. Bueno, aquí lo vemos en realidad. Los amigos de Pablo vienen a visitarlo y traerle ayuda cuando él está en la cárcel, ¿no? Ellos cumplieron con lo que Cristo estaba diciendo. Y también nosotros podemos hacer lo mismo hoy en día, ¿no? O sea, cumpliendo con lo que Cristo nos dice acerca de esa compasión que debemos tener con los demás, los enfermos, los pobres, los prisioneros. Versículo 24. Unos días más tarde llegó otra vez Félix junto con Drusila, su esposa, que era judía. Bueno, realmente era su segunda esposa y ella estaba casada antes también, pero él convenció a ella a dejar su esposa y venir y vivir con él. Entonces, pero ella es judía. Y mandó Félix llamar a Pablo y escuchó lo que éste decía acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló de una vida de rectitud, del dominio propio y del juicio futuro, Félix se asustó y le dijo, vete ahora, te volveré a llamar cuando tenga tiempo. Por otra parte, Félix esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo llamaban muchas veces para hablar con él. 2 años pasaron así. Luego Félix dejó de ser gobernador, en su lugar entró Porcio Festo, y como Félix quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Les cuento por qué él quería quedar bien. Porque después de eso, cuando él vuelve a Roma, él es acusado y juzgado por la corrupción que él hacía en su tiempo. Él no fue condenado porque él tenía un hermano muy poderoso en el gobierno en Roma que lo hizo escapar, pero él había hecho las cosas mal y él sabía lo que le esperaba en Roma, entonces quería dejar las cosas ahí tranquilo por lo menos. Sí, estoy tratando de ayudarse a entender un poco el carácter de ese hombre Félix. Bueno, así es el pasaje. Tengo 2 preguntas y después el punto final. El primero es, ¿cómo empezamos? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas cuando vienes a la iglesia? Félix seguía conversando, escuchando a Pablo. ¿Por qué? Porque esperaba dinero, ¿no? ¿Y cuántas personas vienen a la iglesia por la misma razón? Si yo vengo a la iglesia, si yo doy mi ofrenda, si yo soy buena persona, Dios me va a dar riquezas. Y eso se predica en muchas iglesias. ¿Por qué esperabas tú al venir? ¿Esperabas riquezas? ¿Esperabas, si voy a la iglesia, Dios me tiene que bendecir? Si yo hago lo que Dios quiere, Él tiene que bendecirme. ¿Buscas salvación? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que esperas de este tiempo? Un domingo en la mañana. ¿O estás buscando lo que Dios quiere? ¿Y sabes lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere darte, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo que Él quiere es transformación. Él quiere salvarnos, claro que sí. Pero más que nada, Él quiere transformarnos.
en que seamos más como su Hijo. No estamos aquí para pasar 2 horas un domingo en la mañana y ahí termina. Este tiempo tiene un propósito. No es gastar 2 horas. Es transformarte, es cambiarte, escuchando la palabra, orando, tomando la cena. Es ser transformado para ser más como Cristo. Si eso no está pasando, estamos fallando, estamos fracasando. Como iglesia y tú como persona. Venimos aquí para ser transformados. Por eso estamos. Yo sé que mucho de mi juventud, mis padres me llevaban a la iglesia. Seguro que algunos de esos chicos medio dormidos aquí pueden entender, ¿no? Que sus padres lo traen a la fuerza, ¿no? Quejándose, pero no quiero levantarme, ¿no? Yo entiendo, ¿no? O sea, por muchos años yo fui a la iglesia porque me llevaron a la fuerza. No hubo discusión en mi familia. Íbamos a la... No importa cuánto llorábamos, cuánto no queríamos. No, hay que ir. Así fue en mi casa. Pero no quiere decir que yo llegué muy conforme o yo también dormía. En la iglesia en la cual crecí había mucha luz y hacía calor. Porque había muchos viejos y ellos siempre tenían frío. Entonces no querían utilizar el aire acondicionador. Entonces siempre estaba muy caliente el salón. Entonces era muy fácil como... Y si ustedes pensaron que hoy las canciones fueron lentas, tendrías que haber conocido la iglesia en la cual yo crecí. Eran súper aburridas. Estoy compensando. Y no me acuerdo tampoco que la gente se reía mucho del predicador, ¿no? Quizás que era mejor que yo, pero o sea, yo entiendo, o sea, pero la cosa es, un día desperté en mí un deseo de conocer a Dios. Empezó por el miedo, la verdad. El miedo de no ir al infierno. Entonces, yo tenía miedo, no quería ir al infierno. Entonces, pero por ahí empezó, ¿no? El deseo de saber más de Dios, de estar más comprometido con Dios. Y así tiene que ser con todos nosotros. No sé por qué vienes, no sé a qué vienes hoy. Puede ser por muy malas motivaciones. Yo conozco muchos hermanos que la razón por la cual vinieron a la iglesia era atrás de una chica. ¿No? Pero escucharon la palabra de Dios, fueron cortados, cambiados y llegaron a ser ministros en el reino de Dios. ¿No? O sea, Dios, no importa tu motivación, no importa por qué viniste, Dios puede igual tocar tu corazón. La palabra de Dios tiene vida y poder. No porque yo predico bien, porque el Espíritu Santo toma la palabra y corta el corazón. Eso no depende del predicador. Eso depende de Dios y depende de ti. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que escuchar. Tienes que dejar las motivaciones que te trajo y buscar la motivación de Dios. Ser transformado por su palabra. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué es el mensaje de la fe en Jesucristo? ¿Qué dirías tú? Que Dios me ama
que Cristo murió por mí. ¿No es cierto? Yeah. Es lo que casi todos vivimos. Pero cuando Pablo habló, él habló de otras cosas. ¿Te diste cuenta? Cuando él habló de la fe en Jesucristo, él habló de ¿qué? De una vida de rectitud. Claro, una de las cosas que tenemos que entender acerca de Pablo es cuando Pablo predicaba, siempre su mensaje fue como dirigido, enfocado en sus oyentes. Entonces ahora él está hablando con Félix. Entonces él está tomando en cuenta quién es Félix. Entonces Félix era un hombre corrupto, un hombre que recibía sobornos, un hombre conocido por su crueldad. Entonces Pablo le habló de una vida de rectitud. Él habló del dominio propio. Si tú vas a hablar con alguien de la fe en Cristo, vas a tocar el dominio propio. Pero es algo importante. O sea, hay muchos pasajes que hablan de eso. Sí, él habló del dominio. Otra vez, Félix era un hombre totalmente inmoral. Estaba con su segunda esposa y él había quitado a ella de su esposa para casarse con ella. O sea, no tenía moral. Entonces, Pablo habla del dominio propio. Y Pablo habla del juicio futuro. Que los muertos han de resucitar, tanto los buenos como los malos. Que para Pablo era la esperanza. O sea, para nosotros como discípulos es nuestra esperanza. No lo vemos con temor, lo vemos con gratitud. Vamos a morir, pero vamos a resucitarnos. Y la gente mala va a ser juzgado. ¿Cuántos de nosotros sufrimos en este mundo por los hechos de personas malvadas? Económicamente, físicamente. ¿Cuántas mujeres han sido abusadas por hombres malos? ¿Cuántas personas han sufrido y no has recibido restitución? Pero en el día de juicio Dios va a juzgar y todos van a pagar por las cosas que hicieron aquí en el mundo. Tenemos esa esperanza. Pero cuando Pablo dijo eso a Félix, ¿cómo reaccionó él? Cuando él habló de la vida de rectitud, del dominio propio, del juicio futuro, ¿qué pasó con Félix? Se asustó. ¿No es cierto? Le conmovió, pero no bien, le conmovió mal. Se asustó, tenía miedo. No quería escuchar más. Vete ahora. Entonces, la pregunta era, ¿qué es la fe en Jesucristo? Tenemos que entender que si comunicamos a la gente el mensaje de Cristo es que Dios te ama y que Dios quiere perdonarte y no hablamos de la otra parte, no estamos haciendo bien. Tenemos que ser como Pablo, tenemos que predicar todo el evangelio, no solamente una parte. Amén. Pero para mí, lo más triste en la historia es lo que Félix dice: cuando tenga tiempo, volveré a llamarte. Félix no entendió lo que estaba pasando. Él pensaba que él era el juez y que Pablo era el prisionero
y que Pablo estaba siendo juzgado. Pero eso no era la verdad. Lo que estaba pasando es que Dios había dejado eso pasar. Dios había trabajado para dar una oportunidad a ese hombre Félix a escuchar el Evangelio. Entonces, cuando Pablo estaba frente de Félix, Pablo no estaba siendo juzgado. El quien estaba siendo juzgado era Félix. El juicio era su salvación eterna. Y él tenía una oportunidad de responder, de escuchar, de dejar mensaje, cortar su corazón y ser un discípulo de Cristo y tener la salvación eterna. Pero Félix no entendió. Félix pensaba que él estaba en control. Él pensaba que Pablo era su prisionero. Él no entendió. Él no estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Que él era un pobre hombre, pecador, que estaba recibiendo la oportunidad de la vida. ¿Y cómo respondió? Cuando tenga tiempo. Y nunca tuvo tiempo. Él perdió su oportunidad. Él volvió a Roma, fue juzgado por corrupción. Nunca volvió a tener cargos. No sabemos más de él. Lo que sí sabemos es su esposa Drusila y el hijo de ellos murió en la erupción del Monte Vesubio en el año 79. O sea, ellos tuvieron su oportunidad de responder, de escuchar, pero su reacción fue: cuando tenga tiempo. Hoy es tu tiempo. Hoy estás escuchando no a Esteban Brown, un gringo de los Estados Unidos. Estás escuchando a Dios y estás siendo juzgado por la palabra de Dios. Dios te está ofreciendo una oportunidad de estudiar la Biblia, de cambiar tus prioridades, de ser un discípulo de Jesucristo, de ser transformado. Este es tu tiempo, hoy es tu día. Dios te está llamando. Amén. Tienes que responder: sí, Señor. Sí, Señor. Escucho, quiero, ayúdame. Eso tiene que ser la reacción nuestra. Amén. Pero no, domingo tras domingo vienes y escuchas y salgas diciendo: cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo voy a estudiar la Biblia. Cuando tengo tiempo voy a cambiar mis prioridades. Cuando tengo tiempo voy a pasar más tiempo con mi familia. Cuando tenga tiempo. No seamos como Félix. No dejamos pasar la oportunidad. Dios está llamándote. Dios está dándote una oportunidad de cambiar. Si no eres un discípulo, habla con la persona que te había invitado. Si no sabes quién te invitó, busca a alguien para estudiar la Biblia, para conocer más de lo que Dios quiere para tu vida, como Dios quiere transformarte. Si eres un discípulo flojo, que vienes los domingos, que no estás en una charla, que no tienes discipulado, que no vienes los miércoles, sentate como un discípulo, confiesa, abre tu corazón, busca ayuda, para que seamos todos fuertes, para que seamos todos transformados. No seamos como Félix. No dejamos otra vez pasar la oportunidad. No decimos una vez más: cuando tenga tiempo.
Otra vez dejamos a nuestro amigo y hermano Pablo encerrado, encarcelado, esperando hasta la semana que viene. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Amén.